Miércoles 4 de enero del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República por la alianza Creo Suma. Sus propuestas para recomponer la economía, impuestos, tasas de interés, deuda, empleo, seguridad social, corrupción, impunidad, reformas constitucionales, consulta popular. Vamos a hablar sobre eso y también nos acompañará Giovanni Benítez, el prefecto de Santo Domingo de los Áchila, sobre los peajes de la discordia en la carretera Aloac-Santo Domingo, la más transitada del país, pero con más derrumbes e interrupciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Durante las 6 semanas de la campaña electoral, Contacto Directo ha previsto 2 rondas de entrevistas a día seguido con los 8 candidatos presidenciales. La primera, que comenzó ayer, será hasta el jueves 12 de enero. La segunda vuelta será desde el 30 de enero hasta el 8 de febrero. Hasta el momento, el único candidato presidencial que todavía no confirma su asistencia para la ronda que ya inició es Lenín Moreno, de Alianza País. Habrá 9 preguntas, Alfredo, y un mensaje final. El invitado tiene 2 minutos para responder cada pregunta. Va a haber un reloj que aparecerá en sus pantallas, eso va a marcar la disminución del tiempo. Y al final de los 2 minutos, el audio será cortado para pasar a la siguiente pregunta. Alfredo, tú comienzas. Guillermo Lasso, candidato presidencial por Creo Suma. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por esta invitación. Aprovecho para dar un saludo de Año Nuevo a usted y a todos los ecuatorianos que nos están escuchando en este momento. Lo mejor en el año 2017 para todos ustedes. A ver, comencemos. La carga tributaria resta competitividad a la dolarización, afectando producción, empleo, consumo y rendimiento del impuesto a la renta e IVA, que constituyen el 80% de la recaudación tributaria. Usted propone eliminar 13 impuestos para estimular la economía sin tocar impuesto a la renta e IVA. Por otra parte, los grandes contribuyentes facturan el 50% del PIB y su contribución al impuesto a la renta promedia el 2.5% de esa facturación, que es de alrededor de 50.000 millones de dólares. Su plan tributario tiene una meta sobre la facturación de los grandes contribuyentes que supera el promedio actual, o tiene otra meta. ¿Cuál es? Nuestra propuesta principal de gobierno es crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. ¿De qué manera? Incentivando la economía. Una economía que decrece, como en este año, al 2%, destruye empleo. Necesitamos que la economía crezca, y para crecer necesitamos dejar cerca de 3.000 millones de dólares por año en el bolsillo de los ciudadanos. Mi propuesta es muy concreta y la he notarizado el día de ayer, primer día de campaña. Nuestra propuesta es eliminar 14 impuestos en el Ecuador por un total de cerca de 3.000 millones de dólares al año, para que ese dinero se quede en manos del padre de familia, se quede en manos de los emprendedores, puedan generar nuevas inversiones, empleo para la economía ecuatoriana y oportunidades para la familia. Dentro de los 14 impuestos está el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la tierra agrícola, el impuesto verde, el impuesto a los espectáculos públicos y otra serie de impuestos, donde incluimos también el último impuesto a la plusvalía, que es un impuesto prácticamente confiscatorio del derecho a prosperar de la familia ecuatoriana. Por lo tanto, es un compromiso muy concreto, notarizado, es decir, un compromiso de que en caso de llegar a la presidencia de la República, en el primer mes de gobierno enviaré un proyecto de ley en materia económica con carácter de urgente para derogar 14 impuestos por un monto total de cerca de 3.000 millones de dólares al año. ¿Y respecto a los grandes contribuyentes?
Bueno, el sistema no cambiará. Lo que nos preocupa es que efectivamente ese dinero quede en manos de los ciudadanos. Aparte de los costos laborales y tributarios, es muy importante para la competitividad del costo del dinero. En el Ecuador este costo cuadruplica o quintuplica el nivel de la inflación para los diferentes sectores. Las tasas efectivas vigentes para enero de 2017, según el Banco Central, van desde el 9.33% para crédito corporativo a grandes empresas hasta el 30.50% para microcrédito minorista. ¿Qué propone para bajar el costo del dinero e impulsar el desarrollo y la competitividad? El objetivo sería en nuestro gobierno reconstruir la economía para generar confianza, entre otras, confianza financiera, que aumente la liquidez en el sistema financiero, que tienda a una reducción de las tasas de interés y la ampliación del plazo de los créditos. Pero eso no será suficiente con los jugadores actuales del sistema bancario. Necesitamos estimular la inversión extranjera en el sector bancario para que tengamos bancos extranjeros que no solo se dediquen al segmento alto de la economía, sino que también atiendan a los sectores medios, a los pequeños industriales, que atiendan a la agricultura, la ganadería, los consumidores, a todos los ecuatorianos. Y no pase lo que pasa hoy, que la banca internacional se salta al Ecuador y se va directo al Perú, o se salta al Ecuador y va directo a Colombia. Y aquí tenemos un solo banco extranjero. Necesitamos remover el mercado, estimulando la competencia con mayor número de participantes. De esa manera lograremos bajar las tasas de interés, ampliar el plazo de los créditos y aumentar la liquidez en el mercado. Es decir, que los bancos extranjeros tendrían posibilidades de realizar las mismas funciones que realizan los bancos nacionales. Hoy no existe ninguna limitación en ese sentido, pero tenemos una economía y un gobierno que no genera confianza. Los bancos extranjeros se han ido del Ecuador en lugar de llegar al Ecuador. En nuestro gobierno crearemos confianza para que regresen al Ecuador y compitan en las mismas condiciones con los bancos nacionales. En cuanto al empleo, el primer empleo generalmente se da en un régimen flexible en cuanto a horas de trabajo, remuneración, estabilidad, afiliación al Seguro Social, mientras quienes ya tienen empleo son titulares de derechos garantizados por la ley. La flexibilidad laboral no necesariamente implica volver a una tercerización abusiva como la que había aquí en el Ecuador. La OIT asesora a más de 90 países en el mundo para flexibilizaciones que estén dirigidas a crear nuevas plazas de trabajo. ¿Prevé medidas de flexibilización laboral para crear nuevos empleos? Nuestra propuesta se enmarca dentro de este entorno en el Ecuador. Hay un problema estructural en el Ecuador de falta de empleo adecuado para la familia ecuatoriana. Me explico mejor. De acuerdo con las estadísticas del INEC, 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias, en valores absolutos de un total de 8 millones de ecuatorianos en zona urbana y zona rural que forman parte de la población económicamente activa. 5 millones de ecuatorianos viven en el desempleo, subempleo y la informalidad. Nuestra propuesta principal, crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Ahora, con relación a su pregunta, en nuestro plan de gobierno no existe ninguna propuesta que se acerque a la posibilidad de vulnerar los derechos de los trabajadores. En lo absoluto, eso no lo haremos nunca. Pero no podemos dejar de pensar en aquella gran cantidad de ecuatorianos que no tienen oportunidades. Para ellos nuestra propuesta es 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Necesitamos reducir el exceso de impuestos, necesitamos liberar la economía, necesitamos impulsar el crédito productivo para producir ese empleo que generará bienestar para la familia ecuatoriana. Las reformas al IES de la Revolución Ciudadana han eliminado el aporte estatal anual del 40% al Fondo de Pensiones, han trasladado al Fondo de Salud recursos del Fondo de Pensiones, han convertido al IES en dependencia del Ejecutivo y han reformado la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía, estableciendo un régimen similar al de los civiles.
Este panorama deja incierta la sostenibilidad de la seguridad social para el futuro. Para reforzarla, ¿qué tiene previsto? ¿Tiene previsto subir los aportes de los trabajadores y empleadores o de qué manera piensa hacerlo? Uno de los grandes desafíos es precisamente el fortalecimiento del sistema de seguridad social del Ecuador. Pero debemos de partir de un principio. El seguro social es de propiedad de los trabajadores, de los jubilados, no es del gobierno. Por lo tanto, el seguro social debe dejar de ser la caja chica del gobierno. Ahora, la deuda que el gobierno tiene con el seguro social son varias. Una son los bonos que el gobierno ha emitido y que el seguro social lo ha comprado. Otra, esta obligación del aporte del 40% para las jubilaciones de los trabajadores. Nosotros la vamos a reinstaurar. Pero hoy hay una deuda mayor que se llama el déficit actuarial del seguro social, que de acuerdo con algunos expertos supera los 40.000 millones de dólares. Ahí está el problema fundamental. Tenemos que fortalecer el régimen de seguridad social estableciendo institucionalidad fiscal para que en el tiempo el gobierno, la sociedad ecuatoriana pueda pagar esa deuda con los trabajadores y con los jubilados ecuatorianos. En nuestro gobierno lo vamos a hacer porque el sector petrolero va a ser más eficiente, porque vamos a bajar el costo de la producción de un barril de petróleo, porque vamos a aumentar la producción sin afectar las fronteras en los parques naturales. Pero esos recursos deberán ir a cubrir ese déficit actuarial para cumplir con los trabajadores, para cumplir con los jubilados, para que las pensiones jubilares se paguen con dinero en efectivo y no con papeles. En la relación laboral está establecido, y así es en la Organización Internacional del Trabajo, que hay tres actores: el Estado como patrono, el patrono privado y los empleados del sector público y del sector privado. ¿Cómo se va a mantener esta ecuación dentro de la administración del IES que ha sido desconocida por el actual gobierno? Respetando la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que el gobierno tiene que tener su representante, uno de tres, como usted lo ha descrito, pero no puede ser que el gobierno considere el seguro social como su caja chica y simplemente considere que toda la liquidez del seguro social puede servir para financiar el excesivo gasto público. Eso lo vamos a cortar de manera definitiva y vamos a respetar la autonomía de la seguridad social. Recuerdo expertos del pasado que todavía están activos en la vida, como Marco Proaño Maya. Es una persona que trabajó y luchó por todos los jubilados ecuatorianos, por todos los trabajadores. Personas como él, expertos como él, sin duda alguna serán llamados por mi gobierno para fortalecer la autonomía del sistema de seguridad social. Y trabajaremos con sensatez, pero hay que cubrir, aunque sea en el largo plazo, crear la institucionalidad para empezar a cubrir esa deuda del déficit actuarial del sistema de seguridad social, que no es un chiste, superan los 40.000 millones de dólares. Y un país serio, una sociedad seria, tiene que reconocer sus compromisos con sus trabajadores, con sus jubilados y cubrir esos déficits. El Ecuador es un país dolarizado cuyo Banco Central no emite moneda, es simple depositario del sistema financiero privado, del IES y de los entes públicos no financieros. Según la Constitución es una dependencia de la Presidencia de la República. No es prestamista de última instancia, pero según el Código Orgánico Monetario y Financiero, puede disponer de los dineros de esos tres sectores de depositantes para prestárselo al Ministerio de Finanzas. ¿Suprimirá el Banco Central? ¿Lo mantendrá con las mismas funciones o le dará otras? El Banco Central en mi gobierno será fortalecido y la manera de fortalecerlo es respetando la autonomía del Banco Central. Yo me comprometo desde ahora que el primer día de presidente de la República, a partir del 24 de mayo del 2017, firmaré una escritura pública a través de la cual respetaré la autonomía del Banco Central y nombraré un presidente del Banco Central inteligente, capacitado, con experiencia, preparado y sobre todo con personalidad, que le diga no al gobierno. Tú no puedes meter la mano en la liquidez de la Reserva Monetaria Internacional
como ha sucedido en los últimos 4 años, donde el gobierno le debe a la Reserva Monetaria cerca de 4.100 millones de dólares. El gobierno y las instituciones financieras públicas. Esa deuda hay que pagarla para restablecer la liquidez de la Reserva Monetaria. Y luego tenemos que hacer todas las reformas constitucionales y legales para consagrar constitucional y legalmente la autonomía de un banco central. Así funciona con sensatez y con prudencia todas las economías del mundo. No puede haber el conflicto de intereses de que el gobierno invada las funciones del Banco Central y mucho menos tome la liquidez que le pertenece a la sociedad ecuatoriana, no al gobierno. Guillermo Lazo, gracias. Después de la pausa, Steffi continuará con la segunda parte de la entrevista. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a un corte comercial. Al regresar seguirá aquí Guillermo Lazo, candidato a presidente de la República por la Alianza Creo Suma. Vamos a hablar sobre otros temas, la deuda, su peso en el presupuesto, cómo reestructurarla, temas de corrupción e impunidad y reformas a la Constitución. Quédese en nuestra sintonía. Ya regresamos. 7:18, seguimos la entrevista con Guillermo Lazo, candidato presidencial de la Alianza Creo Suma. Bienvenido nuevamente. Gracias, Steffi. En la economía nacional, otro elemento y que pesa mucho es la deuda pública, no tanto como porcentaje del PIB, más importante es el servicio de los intereses de la deuda como porcentaje del presupuesto del Estado. Una deuda a corto plazo con altas tasas de interés se come los ingresos tributarios y termina afectando a los servicios básicos de salud y de educación. Por eso, ¿cuál es su plan para reestructurar específicamente esa deuda? Parto con un ejemplo muy sencillo, Steffi. Puede haber una persona que debe $10.000 y no tiene ingresos, tiene un problema. Y puede haber otra que debe $100.000 pero tiene ingresos para pagar los $100.000. Alguien puede decir, el que tiene 100.000 tiene un problema más grande que el que debe 10.000. No, señor, el problema está en los ingresos. Necesitamos una economía en crecimiento. Mire lo que ha pasado en el último año. Una caída de 2 puntos del PIB, las proyecciones de organismos internacionales respecto de la economía ecuatoriana. Si no hay un cambio, será otro decrecimiento de cerca del 2,7% en el año 2017. En el 16 se destruyeron 350.000 empleos. ¿Cuántos empleos más esperamos perder en el Ecuador para reaccionar y producir un cambio? Esa es la primera pregunta. Luego, si usted logra una economía en crecimiento como nosotros planteamos, dejar en el año 2021 una economía que crezca al 5% anual, usted no va a tener problemas para pagar la deuda pública. Ahora, con sentido de eficiencia, tenemos que reestructurar la deuda para ampliar plazos y también para bajar la tasa de interés. Pero lo que van a pedir todos los acreedores es, oiga, ¿y cómo se justifica que yo le preste a usted a más plazo, a menor tasa de interés? Le diremos, es que ya hemos puesto en orden la economía y nuestras proyecciones de crecimiento nos han puesto en el carril de la prosperidad, del crecimiento económico. En las circunstancias actuales, es obvio, el gobierno fue a los mercados internacionales a tasas carísimas, a muy corto plazo, y eso, como usted lo dice, afecta el servicio anual de la deuda y resta recursos para el presupuesto de salud y de educación. Bueno, por eso lo importante es ver cómo se puede reestructurar esa deuda. Una reestructuración de la deuda, además, para que tenga credibilidad, necesita un plan de ajuste económico y para ello se requiere, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, así como el gobierno actual tuvo que hacerlo en la OMC para imponer las sobretasas arancelarias. En el modelo económico de preponderancia estatal que actualmente rige, ¿qué sectores entonces ajustaría? Mire, aquí está nuestro plan de gobierno, Steffi. Nuestra propuesta es 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Para lograrlo necesitamos bajar impuestos, como ya lo expliqué. 14 impuestos sobre tasas arancelarias, límites a importaciones. Necesitamos liberar la economía, insertarnos al mundo, abrir la economía al mundo. La manera de fortalecer la dolarización no es con creatividad. La manera de fortalecer la dolarización es con dólares que van a llegar al Ecuador a través del comercio, a través de la inversión extranjera. Pero para lograrlo necesitamos recuperar la economía. El problema que tiene el Ecuador es un problema económico muy serio.
La solución es política. Requerimos un cambio de gobierno. No podemos pensar que el continuismo que ha llevado a la crisis actual del Ecuador, que ha endeudado agresivamente al Ecuador, que ha hecho perder cerca de 350.000 empleos, ellos nos van a sacar de la crisis. No, ellos no nos van a sacar de la crisis. El señor Moreno, el candidato de Alianza País, es una buena persona, habla bonito y habla suave, pero no entiende de economía, no entiende de economía. Él no va a poder sacar al Ecuador de la crisis en la que nos ha metido el correísmo, y no podemos corrernos el riesgo de acercarnos a los límites de lo que vive hoy Venezuela, una familia que tiene que esperar 5 o 4 días para conseguir alimentos, o la triste noticia que hemos escuchado ahora de que ahora se trafica con alimentos en Venezuela. Por eso estoy aquí, para poner el pecho a las balas y decirle a los ecuatorianos: yo me voy a jugar por todos ustedes, por toda la familia ecuatoriana, advirtiéndole de los riesgos que implica el continuismo y planteando un programa serio de gobierno que implique un cambio a favor. Bueno, un tema que les preocupa a los ecuatorianos es la corrupción y la impunidad, que por cierto juegan un rol nocivo porque sustraen dineros del pueblo, le quitan posibilidades de atender a los más pobres. La función ejecutiva ha asumido competencias de investigación y judicialización que no le corresponden. Tampoco se ejerce la facultad de control político desde la Asamblea Nacional sobre las otras funciones del Estado. Usted, en medio de esto, propone una comisión anticorrupción con Naciones Unidas, como está funcionando en Guatemala, que funciona bien. Pero para que dé resultados hay que restablecer la correcta funcionalidad de las instituciones democráticas. ¿Se requiere para eso una reforma constitucional? Para la lucha contra la corrupción se requiere un conjunto de acciones. El primero, el fortalecimiento institucional, porque son las instituciones ecuatorianas las que tienen que funcionar. Una asamblea que realmente fiscalice. Un fiscal que no sea pues el tío del presidente de la República, un contralor que no sea pues el confidente de un proyecto político del gobierno que mantiene el poder en ese momento. No puede ser posible que tengamos una prensa atemorizada respecto del periodismo investigativo. Necesitamos el periodismo investigativo, pero también necesitamos hacer pequeñas cosas. Y en esto yo seré muy claro. En nuestro gobierno no va a existir ni el cargo de hermano del presidente, ni el cargo de primo del presidente, ni el cargo de cuñado del presidente, ni el cargo de concuñado del presidente de la República, ni del vicepresidente, ni de los ministros, porque la corrupción tiene que ser cortada de raíz con los pequeños detalles de delicadeza, cortando el tráfico de influencia, fortaleciendo las instituciones y con una prensa libre, que no le tenga temor al gobierno de turno, que investigue y le cuente a todos los ecuatorianos lo que sucede en materia de honestidad. Mire lo que pasa hoy, los problemas de corrupción, nos informa la prensa extranjera u organismos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Brasil, y en lugar de colaborar con esas investigaciones, se ponen el parche antes del que le duelan y empiezan a decir: no, no vamos a reconocer, cuando yo quiero ratificar como una actitud de lucha contra la corrupción que al menos políticamente el responsable de todos esos hechos es el encargado de los sectores estratégicos, el señor Glass. Ahora, para hacer los cambios que usted plantea, por eso le preguntaba si es que está a favor de una reforma constitucional, porque usted propone una consulta popular para reformar la Constitución, la estructura del Estado. Estas consultas tienen un trámite especial de acuerdo a nuestra Constitución actual, por lo tanto, una consulta que, tal como la plantea, no es viable a menos que se quiera violar la Constitución. ¿Usted va a convocar a una constituyente por consulta popular según manda la Constitución? Yo voy a ser muy claro en ratificar nuestro planteamiento de reforma institucional. Convocaremos a una consulta popular amparados en el artículo 104 de la Constitución, que es muy claro en uno de sus párrafos. El presidente de la República tiene la facultad de llamar a una consulta popular sobre cualquier asunto, y los asuntos que nosotros plantearemos son varios. Primero, ¿está usted de acuerdo en ratificar o rectificar aquellas ilegítimas reformas aprobadas en diciembre del 2015 a través de la Asamblea Nacional y de espaldas al pueblo ecuatoriano? ¿Está usted de acuerdo en cesar de sus cargos de manera inmediata a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana
Tercero, ¿está usted de acuerdo en cesar de manera inmediata a todos los funcionarios correístas que representan las instituciones de control del Ecuador, que debieron actuar como tales y no como cómplices de un proyecto político? Si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo, pues entonces daremos paso a un régimen de transición para el nombramiento de nuevas autoridades, verdaderos funcionarios, no compinches del presidente de la República, ni parientes del presidente de la República, verdaderos funcionarios. Y luego llevaremos a cabo también un referéndum para dar de baja al Consejo de Participación Ciudadana, que es la piedra angular que ha dado lugar a este hiperpresidencialismo y que a su vez ha sido abusado por un partido político que quiere establecer una dictadura de partido en el Ecuador. Para finalizar, todos los candidatos en este espacio tienen un mensaje a la nación, un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía que corre desde ahora. Muchas gracias. Yo le quiero decir a ustedes, los ecuatorianos, que el gran debate de estas elecciones es entre el continuismo, representado por los candidatos de Alianza País, el señor Moreno y el señor Glass. Aquel continuismo responsable de la crisis económica actual, aquel continuismo responsable de la pérdida de 350.000 empleos en el último año, aquel continuismo responsable del agresivo endeudamiento público, aquel continuismo que no le permite a los jóvenes ecuatorianos estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad, aquel continuismo que ha empobrecido al campo ecuatoriano. Por eso le digo a los ecuatorianos, la alternativa es el cambio que representamos nosotros y que implica una democracia, libertad para el Ecuador, prosperidad para todos los ecuatorianos. Nuestra propuesta es muy clara, de esperanza, 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, para mejorar la calidad de vida de la familia ecuatoriana, para mejorar las oportunidades para todos los jóvenes ecuatorianos, para aquellos padres de familia que quieren que sus hijos tengan una vida mejor que la que ellos tuvieron. Votemos por el cambio. Vamos por el cambio en el 2017. Guillermo Lasso, candidato a presidente de la República, gracias por su participación hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Giovanni Benítez, el prefecto de Santo Domingo de los Áchilas, para hablar sobre lo que está ocurriendo con los peajes de la discordia en la carretera más transitada del país, con más derrumbes e interrupciones. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. La carretera Aloac-Santo Domingo es la más transitada del Ecuador. Circulan diariamente alrededor de 12.000 vehículos, tiene 101 kilómetros desde Aloac hasta Santo Domingo. Y pese a que es una carretera nacional, está bajo la administración de la Prefectura de Pichincha desde hace 2 décadas. Los usuarios pagan peaje para su mantenimiento, pero sufre permanentes deslaves. En 2015, por ejemplo, se cerró el 19 de marzo, luego de más de 30 derrumbes. El más fuerte ocurrió en el kilómetro 28, donde se registró la muerte de 6 personas. Pero aparte de ser la más transitada y la que más se interrumpe por los derrumbes, es la que más peajes paga. Está con nosotros Giovanni Benítez, de Alianza País, prefecto de Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Alfredo. Quiero primero empezar deseando el mayor de los éxitos a la ciudadanía de Santo Domingo y del país que nos acompaña. El 20 de octubre de 2016, el Ministerio de Obras Públicas autorizó a la Prefectura de Santo Domingo cobrar peaje por ampliar a 4 carriles el tramo de la carretera que está en su territorio. Esa ampliación, ¿cuándo se va a hacer? ¿Desde cuándo se cobrará el peaje? Quiero iniciar esta entrevista apuntando unos datos adicionales. El 70% de la transportación pesada que tiene destinos Quito y Guayaquil pasa por esta vía. El 85% de la ciudadanía que va hacia la costa o que de la costa va a la sierra utiliza esta vía. Nosotros tenemos la responsabilidad desde hace un par de años
En estos 2 años hemos gestionado recursos, primero. Segundo, hemos iniciado los procesos de estudios del tramo que nos han entregado como responsabilidad. Estamos ya a un 70% de avance de esos estudios definitivos. Y nosotros aspiramos, primero, cuando nos entregaron esta responsabilidad, nos entregaron primero sin estudios. Segundo, nos entregaron también con un saldo pendiente, inclusive por pagar, y con las dificultades propias de esta transición. Queremos señalar que aspiramos en este mes de enero culminar la construcción de la infraestructura del peaje. Con este peaje nos asignan, de alguna manera, ya la autorización para que cobremos esta tasa y con esta tasa podamos habilitar, mantener, ampliar la vía a 4 carriles, recordando un dato adicional. Durante 22 años, Pichincha ha tenido bajo su custodia su responsabilidad, o sea, durante los últimos 10 presidentes del Ecuador, y lamentablemente hay que señalarlo, Pichincha no ha invertido en la ampliación en el tramo vial que corresponde a la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo. Por eso es que nosotros nos hemos involucrado desde hace un par de años y prácticamente en este año 2017 empezaremos el proceso precontractual y contractual en el segundo trimestre y en el segundo semestre de este año iniciaremos ya la construcción de este importante tramo vial. O sea que se inicia la construcción en el segundo semestre de este año 2017. ¿Y cuánto tiempo se tiene previsto para la construcción, para terminar la obra? Aspiramos en un lapso de 3 años ya culminar esta construcción que tiene 15 puentes, muchos de ellos son totalmente nuevos. Recuerde que tenemos que hacer un paso también alterno en Yuriquín, 2 carriles por el lado derecho bajando desde la sierra hacia la costa. Tenemos que hacer varios viaductos que superan algunos más de 100 metros de longitud, algunos cerca de 185 metros. Y nosotros aspiramos a entregar en el año 2020, máximo en el año 2020, la construcción, la ampliación de esta vía que tendrá 4 carriles, zonas de parqueo. Ahora, cuando el Ministerio de Obras Públicas delega una competencia, y según lo establece la ley, se tiene que dar también los recursos necesarios. En este caso, los recursos serían conseguidos a través del peaje. ¿Y el peaje se empezará a cobrar cuándo? Desde que esté lista la obra. Quiero señalar algo, Alfredo y estimados ciudadanos. El primer peaje, y ahí hay una información que a veces se puede dar errada, el primer peaje que se colocó en este tramo vial fue el peaje que está en la provincia de Santo Domingo, a 12 kilómetros de Santo Domingo. Ese peaje fue instalado hace 18 años y hace un año la empresa Hidalgo Hidalgo, sin ningún tipo de información técnica, sin ningún parámetro de evaluación económica, financiera, legal, lo derrocó. Hemos recibido la autorización para levantar esa infraestructura nuevamente. No es que se está haciendo un nuevo peaje, ese fue el primer peaje y es el peaje que va a seguir existiendo en ese lugar y ese es el de alguna manera es el vehículo, es la instancia que nos va a permitir los recursos para primero construir la vía en 3, 4 años máximo. Claro, a partir pero de ahora, es importante saber desde cuándo se lo va a cobrar, o sea, cuando esté construida la vía o desde antes. No, Alfredo y estimados ciudadanos, ya en este mes de enero nosotros aspiramos ya a iniciar el cobro de la tasa del peaje y eso nos va a permitir, cuando tengamos ya el 100% de los estudios, que serán unos 3 meses, ya iniciar el proceso precontractual y contractual. O sea, ya tenemos una fuente de financiamiento que permita evitar los altos índices de siniestralidad. Solamente en los 2 últimos años, una cantidad que bordea los 10 personas fallecidas, una cantidad que supera las 130 personas con algún tipo de contusión, golpe, heridas, que lamentablemente limita la competitividad, limita el desarrollo de Santo Domingo, pero a través de Santo Domingo también del resto del país. De todo el país, era la carretera más transitada del país. Pero con el tercer peaje, el conductor de un vehículo liviano deberá pagar entre Ayaloa y Santo Domingo un total de $4. $1 irá para la ampliación del tramo de Santo Domingo y $3 para Pichincha, que ya ha tenido por más de 2 décadas la delegación de la vía y su administración en 20 años. Ahora, ¿qué inversiones se han hecho durante estos 20 años para evitar los derrumbes que ocurren todos los años desde hace medio siglo que esa vía fue construida?
Bueno, todos los recursos durante estos 22 años y desde que están los peajes han sido administrados por la prefectura de Pichincha. Ellos han hecho las inversiones y de alguna manera ellos tendrán que justificar toda la inversión realizada. Lo que sí tengo que señalar, y he sido franco, directo, es de que no he visto una equidad, un equilibrio en la distribución de esos recursos. Todos los recursos que se han cobrado durante todos estos años, no ha ido un solo centavo para ampliar a 4 carriles un solo metro en el territorio de Santo Domingo. Sí, todo en el territorio de Pichincha. Esa inequidad, ese desequilibrio es el que no considero justo y es por eso que estamos trabajando para pero aquí hay un problema también, perfecto. Aquello. El problema no solo es la ampliación de la vía, sino que es una vía que va por la montaña y generalmente en una vía que va por la montaña se hacen túneles que permitan ir por debajo de la montaña y justamente evitar las muertes, las pérdidas económicas, los derrumbes, las interrupciones durante una vía. Pero han pasado 20 años y recién se iba a inaugurar un túnel. Bueno, son respuestas que las tendrá que dar en su momento el prefecto Gustavo Baroja. Lo que yo sí tengo que señalar es que es el Ministerio Rector, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el que determina colocación de peajes, número de peajes, tasas o el valor en cada peaje, y nosotros hemos asumido esa responsabilidad, hemos asumido ese compromiso y nosotros vamos a hacer respetar aquello y ténganlo por seguro que iniciaremos lo más pronto posible una aspiración que la tiene no solamente la ciudadanía de la provincia, sino de todo el país en lo que se refiere a la transportación. Ahora, en síntesis, la prefectura de Santo Domingo ampliará la vía, la de Pichincha, inaugurará, han anunciado un túnel como solución al problema de los derrumbes y todo esto debió hacerse desde hace muchos años. ¿Se remediarán al fin los problemas que han causado tantas muertes y pérdidas económicas? Bueno, es lamentable todo lo que ha ocurrido, es una vía, como usted lo dice, bastante compleja, muy difícil. Imagínese, por ejemplo, la de Santo Domingo. Tiene toda la interconexión de, en este caso, Transelectric. Por ahí, por el lado de la vía, pasa todo el tema de conducción de agua potable, de la fibra óptica, del oleoducto, del poliducto. O sea, son acciones complicadas y por un lado la montaña y por el otro lado el río. Entonces, sí son acciones complicadas. Nosotros, dentro de los estudios, no vamos y no tenemos, por ejemplo, hacer de alguna manera cortes en montaña, ni tampoco túneles. Hemos preferido buscar una solución abierta, esto es, cruzando la carretera del otro lado del río varias ocasiones, alrededor de 4. Esto obliga a hacer algunos puentes, pero también mejora los niveles de seguridad. Quiero señalar algo adicional, Alfredo. A ver, la Secretaría de Riesgos, sí. La Secretaría de Riesgos, por 3 años consecutivos, 2014, 2015 y 2016, emite resoluciones ministeriales en las que obliga a todos los gobernadores, prefectos, alcaldes a asumir su responsabilidad. Y dice, cuiden y salven las vidas de los territorios asentados, pero también de las personas que transitan por esta vía. Esa es una, de alguna manera, es una obligación que nos da, y en este caso la tengo desde hace 2 años, y aspiro a iniciar el cumplimiento ya de la construcción a partir de este año. Giovanni Benítez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable. Estefi. Bueno, según la Cámara de Comercio de Quito, en 2016 las ventas de algunos sectores productivos del país se redujeron, entre ellos comercio, construcción, transporte. En cambio, el Banco Central señala que algunas actividades registraron crecimiento el año pasado. Juan Carlos Aispruan nos trae el reporte. El 2016 no fue un buen año para algunas actividades productivas en el Ecuador. Un informe publicado por la Cámara de Comercio de Quito con base en datos del Servicio de Rentas Internas revela que entre enero y octubre del 2016, las ventas en el sector comercial al por mayor y menor significaron 5.700 millones de dólares menos que en el mismo periodo del 2015. En las industrias manufactureras, las ventas se redujeron en 2.015 millones de dólares en comparación al 2015. Patricio Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, explica algunas de las razones para estas cifras negativas. Una vez que el Estado deja de recibir fuentes de ingresos petroleras, una vez que el Estado recauda menos, ya no puede sostener el modelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado ya no puede seguir inyectando liquidez al sistema
y el sector privado tampoco se sigue fortaleciendo porque bajan sus ventas. Otros sectores, según el informe de la Cámara de Comercio de Quito, también vieron reducidas sus ventas. Entre enero y octubre del 2016, la construcción registró 788 millones de dólares menos en ventas que en el mismo periodo del 2015. Transporte y almacenamiento registró 458 millones de dólares menos en ventas, también en esos 10 meses. Alarcón proyecta un panorama similar para el 2017. La confianza del consumidor no está mejorando, es un año electoral, señor. De enero a mayo, las inversiones no es que van a solventarse en este país. Entonces, este va a ser un año igual de complicado o peor. Solicitamos una entrevista. Y así estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.